Saludos muy cordiales, mis queridos hermanos y hermanas. Qué bueno verles aquí de nuevo para continuar nuestro estudio sobre los 144,000. Creo que sería apropiado, antes de comenzar, implorar la presencia del Señor, como siempre hacemos cuando empezamos una jornada. Así que oremos juntos. Padre Celestial, venimos ante tu trono agradeciéndote por el privilegio de estar aquí. Pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo. Manténnos despiertos. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a toda palabra que sale de tu boca. Gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las preguntas que siempre surge cuando se estudia el tema de los 144,000 es ¿cuándo vivirá este grupo? Así que lo primero que queremos mirar en la página 94 del sílabo, queremos mirar cuándo este grupo va a vivir sobre la tierra. Algunas personas creen que ellos murieron, son mártires del pasado, son personas que van a ser martirizadas en el futuro. Necesitamos ver qué es lo que enseña la Sagrada Escritura. En primer lugar, aún antes de empezar en la página 94, quiero regresar a la última parte de la página 90, a donde tenemos esta cita del Espíritu de Profecía, a donde ella está hablando de Enoc. Y quiero que noten que ella dice que Enoc es un símbolo de los que van a vivir al final de la historia. Y usa la misma terminología que usa el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4. Dice allí, fue trasladado al cielo gracias a su fiel obediencia a Dios. De esa misma manera serán trasladados los fieles que estén vivos y queden. ¿Recuerdan que eso es muy parecido a 1 Tesalonicenses 4? Es más, la hermana White escribió esto en inglés. Y en inglés las palabras son idénticas, donde dice, nosotros los que vivimos y quedamos hasta la venida del Señor. Es decir, esa cita nos indica que los 144,000 son los que van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo regrese. Aquellos a los cuales se refirió Pablo, los que vivan y los que queden. Ahora sí, vamos a la página 94, y vamos a analizar un poquito más detenidamente cuándo va a vivir este grupo. Y vamos a seguir más o menos de cerca como está escrito aquí en el sílabo, porque todo el material, toda la información está aquí en su orden apropiado. El libro de Apocalipsis deja muy en claro que los 144,000 estarán vivos cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Como mencioné, son los que el apóstol Pablo mencionó en 1 Tesalonicenses 4, los que viven y los que quedan. Pero no solamente dependemos de lo que dice Pablo y de lo que dice la hermana White. Además de eso, el libro de Apocalipsis deja muy en claro que los 144,000 estarán vivos en la crisis final. Pasarán por el tiempo de angustia y serán libertados cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. En Apocalipsis 13, 11 al 18, yendo al sílabo, se describe la crisis final, cuando la mayoría del mundo adorará a la bestia, a su imagen y recibirá la marca. Ustedes saben, en esos versículos se menciona la bestia, su imagen y su marca. Claramente, en este pasaje, cuando habla de la bestia, su imagen y su marca, está hablando de eventos que se realizan al mero final de la historia. Ahora quiero que noten esto. Después de Apocalipsis 13, 11 al 18, inmediatamente después, en el siguiente capítulo, capítulo 14 y el versículo 1, se encuentran los 144,000 victoriosos sobre el monte de Sión. Es decir, estos que están parados sobre el monte de Sión fueron los que pasaron por el problema de la bestia, su imagen y su marca en los versículos anteriores. ¿Me están entendiendo ese punto? Ahora, en Apocalipsis 6, 14 al 16, se describe la segunda venida de Jesús. Hacia el final de este glorioso evento, en el versículo 17 se hace la pregunta, porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Es decir, cuando el Señor Jesucristo venga, ¿quién podrá estar firme? Traducen algunas versiones.
¿Dónde esperaríamos encontrar la respuesta a esa pregunta? En el siguiente capítulo. ¿Y qué encuentra uno en el siguiente capítulo, el siguiente versículo, Apocalipsis 7 y el versículo 1? Está el sellamiento de los 144,000. Es decir, nuevamente encontramos, se hace la pregunta, ¿quién podrá estar firme cuando Jesús venga? La respuesta es los 144,000 que fueron sellados antes que Cristo viniera. Claramente entonces, la Biblia nos enseña que los 144,000 estarán vivos en la crisis final. Pasarán por el tiempo de angustia y cuando venga estarán firmes en el Señor. Elena White afirma con certeza que los 144,000 son trasladados al cielo de entre los vivos. Ustedes pueden leer eso en El Conflicto de los Siglos, páginas 706 y 707. Dice allí que son trasladados al cielo de entre los vivos. El espíritu de profecía es absolutamente claro en cuanto a ese punto. Pero ahora queremos notar algo muy interesante. El paralelo entre la experiencia de Israel en el Éxodo y la experiencia del pueblo de Dios al final de la historia indica también que los 144,000 estarán vivos durante el derramamiento de las últimas 3 plagas del libro de Apocalipsis. Lo que queremos hacer en los próximos minutos, no solo de este periodo, sino del siguiente periodo, es analizar con cuidado la experiencia de Israel a orillas del Mar Rojo con la experiencia por la que pasará el pueblo de Dios al final de la historia. Ahora, quiero comenzar leyendo al pie de la página 94, Apocalipsis 15 y el versículo 2 y 3. Estos versículos son muy interesantes. Está hablando de los 144,000, aunque no se menciona el número, se sabe que es el mismo grupo por las características. Dice allí, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ahora, por varios años yo leía estos versículos y estaba medio perplejo, porque decía, ¿qué tiene que ver Moisés con la liberación final? Porque van a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Digo, bueno, del Cordero puedo entender, porque el Cordero los va a librar. Pero ¿qué tiene que ver Moisés con la liberación final de Dios? Y me preguntaba. Pero luego me di cuenta que la razón por la cual habla del cántico de Moisés y del Cordero es porque lo que sucedió en los días de Moisés a nivel local y a nivel literal va a repetirse al final de la historia a nivel global y espiritual o simbólico con el pueblo de Dios. Lo que era local y lo que era literal, al final de la historia se va a repetir de nuevo, pero en forma espiritual y en forma global. Ahora, para entender lo que vamos a estudiar, necesitamos trazar ciertos principios de interpretación. Se encuentran en la página 95 del sílabo. Tengo aquí 6 principios que necesitamos aplicar a nuestro estudio. Principio número 1. Cristo es el tema central de toda la Escritura. No solo, escuchen bien, no solo libra a su pueblo del virus mortal del pecado, sino que también los librará de la muerte física en el tiempo de angustia. Cristo es el héroe de las profecías, tanto las profecías que indican que nos iba a librar del problema espiritual del pecado, como la liberación que va a hacer cuando esté el decreto de muerte y el pueblo de Dios esté por ser. Cristo va a intervenir para librar literalmente de la muerte a su pueblo. Así que Cristo es el tema central de las profecías. Segundo principio, al igual que la octava en la música, ¿saben lo que es una octava en la música? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Ve? Ambos son
pero el do de arriba es más alto. Al igual que la octava en la música, la historia se repite, pero se repite a escala mayor o a un nivel más alto. Ustedes pueden leer los textos. La historia es una profecía. La hermana White escribió: estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia será repetida. Es decir, la historia del Éxodo se va a repetir en el futuro. Y los que han visto la serie Descubriendo los Misterios de Génesis, han visto cómo todas las historias de Génesis son profecías. No son solamente historias, son tipos o ilustraciones de cumplimientos mucho mayores en el futuro. Ahora, el principio número 3. Todos los libros de la Biblia se encuentran y hallan su máxima explicación en el libro de Apocalipsis. Hay más de 1000 referencias, y por referencias quiero decir palabras, frases, conceptos y párrafos que vienen del Antiguo Testamento. Más de 1000 referencias al Antiguo Testamento. La hermana White afirmó en Hechos de los Apóstoles, página 467, en el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Es decir, el libro de Apocalipsis es un compendio de todas las historias de la Biblia, tienen una relación con el libro de Apocalipsis, incluyendo la historia del éxodo de Israel de Egipto. Principio número 4. Aquello que se cumplió local y literalmente en el Antiguo Testamento se cumplirá en un sentido mundial y espiritual en el Nuevo. La liberación del Israel literal, de Egipto literal, representa la liberación mayor de un Israel espiritual a nivel mundial. ¿Están entendiendo el principio? Muy, muy importante este principio. Porque los evangélicos o los pentecostales creen que las profecías del Antiguo Testamento se van a cumplir con el Israel literal allá en el Medio Oriente. Ellos creen eso. No entienden la ley de la tipología, que lo que se aplicó al Israel literal en una localidad geográfica literal, en realidad era una ilustración, una miniatura, como el santuario era una miniatura de algo mucho más grande, de algo mucho mayor, que tiene que ver con toda la raza humana en todo el planeta Tierra. Principio número 5. El Israel de Dios hoy no lo encontramos en el Medio Oriente. La palabra Israel en las profecías, cuando se usa, debe comprenderse espiritual y globalmente. Y se aplica a los que han recibido a Cristo Jesús como Salvador personal. Si tenemos tiempo, vamos a analizar un poco más extensamente este principio, porque es vital para entender las profecías. Ahora, sigue diciendo, todas las promesas que Dios le hizo al Israel literal y local, le pertenecen hoy al Israel espiritual y mundial. Es decir, las historias que se cumplieron localmente y con el Israel literal tienen una aplicación mucho más grande en el futuro. Esta mañana en mi sermón yo estaba mencionando la historia de Daniel, el capítulo 3. Nabucodonosor, quien por un tiempo se comportó como una bestia, levantó una imagen. Mandó a todos a adorar a la imagen, y cualquiera que no adorara la imagen debía ser muerto. Ese es el trasfondo de lo que tenemos en Apocalipsis. Solo que la bestia no es un personaje, la bestia es un sistema global y espiritual. Encontramos que Babilonia no es literal, es espiritual y mundial. La imagen no es una estatua literal, representa algo que levanta la bestia, el sistema, un reflejo de un sistema. La marca no es un tatuaje, es una marca espiritual. Es decir, que lo que fue literal con Israel y local con Israel debe entenderse con el Israel espiritual a nivel mundial. Ese es el principio número 5. El principio número 6 es que la Biblia es su propio intérprete. Lo que significa esto es que el Espíritu Santo, escuchen bien, colocó en la Biblia todo lo que necesitamos para entender la Biblia.
No tenemos que depender de eruditos ni de comentarios. Todo lo que se necesita para explicar algún texto en la Biblia se encuentra en otro sitio de la Biblia. No es indispensable depender de los eruditos para comprender la palabra. Damos gracias a Dios por los eruditos, pero no son indispensables. Con oración, el Espíritu Santo puede enseñarnos cómo conectar los diversos textos de la Biblia. Esos son los principios que vamos a aplicar en nuestro estudio. El libro de Apocalipsis describe 7 plagas devastadoras sobre la tierra después de cerrarse la puerta de la gracia. Recuerden, las plagas caen después que se cierra la puerta de la gracia, cuando ya no hay más oportunidad de salvación, porque son el derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Estas plagas harán que el planeta regrese a la condición en que se encontraba antes de la semana de la creación. Regresará la tierra a una condición desordenada y vacía y sin luz, según el libro de Jeremías, el capítulo 4 y el versículo 19 al 27. En este estudio vamos a enfocarnos especialmente en las 3 últimas plagas de las 7. Ese va a ser nuestro enfoque de estudio. Y vamos a mirar estas 3 últimas plagas desde 3 diferentes perspectivas. Vamos a estudiar el periodo de las últimas 3 plagas desde la perspectiva del libro de Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 10 al 21. La segunda perspectiva que vamos a mirar es la historia del éxodo de Israel en el libro de Éxodo, el capítulo 14 y el capítulo 15. Y la tercera perspectiva paralela que vamos a estudiar es lo que dice el conflicto de los siglos, página 693 a la página 696. 3 relatos paralelos: Apocalipsis 16, Éxodo 14 y 15, y finalmente lo que dice el espíritu de profecía. Ahora, lamentablemente, al mirar la primera perspectiva, no podemos analizar todo el material que tiene que ver con los eventos preliminares. Ustedes notarán aquí en la página 96 que dice eventos preliminares, es decir, eventos que vienen antes de las últimas 3 plagas. Yo las voy a repasar rápidamente y voy a mencionar los versículos. No los podemos leer por la premura del tiempo, pero ahí están en el sílabo. Escrito está. Quiere decir que entonces pueden llevar el sílabo y pueden buscar los textos y pueden ampliar el conocimiento. Aquí no estamos para estudiarlo todo, aquí estamos para dar ideas para que entonces regresen a sus casas y continúen estudiando por ustedes mismos. Porque ustedes tienen que mirar a ver si lo que yo estoy diciendo es la verdad. Tienen que estudiarlo. No importa quién se pare aquí. Tienen que estudiarlo por su cuenta y tienen que ver si cuadra con lo que dice la Escritura. Así que voy a mencionar varios eventos preliminares y lo voy a hacer rápidamente mencionando nada más las fuentes. En primer lugar, poco antes de cerrarse la puerta de la gracia, el pueblo de Dios se encontrará en cruel servidumbre. Es decir, el pueblo de Dios va a perder su libertad religiosa. Y algunos serán martirizados por no adorar a la bestia y a su imagen. Quiero hacer claro que antes que se cierre la puerta de la gracia, cuando venga la prueba sobre la bestia, su imagen y su marca, va a haber mártires. Va a haber gente que va a morir. Los tribunales los van a condenar a muerte. Pero después del cierre de gracia, no perecerá ningún hijo de Dios. Cuando se cierre la puerta, ya el pueblo de Dios está seguro, está sellado. Ahora, necesitamos notar que el que va a tener al pueblo de Dios en cruel servidumbre es Satanás, quien odia a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12 describe esa ira final del dragón. Dice que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El gran dragón es el que va a odiar al pueblo de Dios.
El siguiente evento es que el pueblo de Dios levantará un fuerte clamor contra Babilonia. Ese fuerte clamor se encuentra en Apocalipsis 18 y los versículos 1 al 5. Y en ese llamado se invitará al pueblo de Dios a salir de Babilonia, a salir de los sistemas religiosos apóstatas. El siguiente evento es que el fuerte clamor levantará la ira del mundo contra el remanente de Dios. Se reunirá la religión apóstata con el poder civil para perseguir a los que proclaman el mensaje. Ustedes pueden ver eso en los textos que tenemos aquí. Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 13, 15, Apocalipsis 17, 16, Apocalipsis 18, el versículo 3, el versículo 20 y el versículo 24. Se le llama el vino del furor de su ira. Es un vino, falsas doctrinas es el vino que produce un furor contra aquellas personas que no están dispuestas de beber el vino de las falsedades de Babilonia. Próximo punto, la ira aumentará aún más porque habrá una serie de desastres en la naturaleza y en el mundo social. Babilonia acusará al remanente de causar estos males. La ira, el siguiente punto, eso está en Mateo 24, 6 al 8. La ira se deberá al hecho de que el pueblo de Dios insiste en ¿qué? Insiste en guardar el sábado, que es el sello de Dios. Mientras que en contraste los integrantes de Babilonia están guardando ¿qué cosa? El día del sol, que es la marca de la bestia. Ahora, quiero que noten también que con el mensaje que proclamará el pueblo de Dios, se realizarán grandes y poderosos milagros por parte del pueblo de Dios. Dice allí en el Conflicto de los Siglos, página 670, vendrán siervos de Dios. Esto está en el capítulo, el mensaje final de Dios, que es el mensaje de Apocalipsis 18. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. ¿Se realizarán qué cosa? Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Quiero que recuerden todos estos detalles porque cuando estudiemos la historia de Israel vamos a conseguir exactamente lo mismo en los días de Moisés. Pero Satanás también va a hacer milagros. Dice ahí en el Conflicto de los Siglos, página 670, Satanás también efectuará sus falsos milagros. Yo pregunto, ¿eso fue lo que pasó en Egipto? ¿Hubo verdaderos milagros y falsos milagros? Claro. Dice, Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. El siguiente punto es que las plagas y las calamidades, esto es antes del tiempo de angustia, antes del cierre de la gracia, las plagas y las calamidades tendrán el propósito de llevar a los integrantes de Babilonia al arrepentimiento. Pero ocurrirá lo contrario. Se enfurecerán cada vez más y no se arrepentirán. El mensaje final dividirá al mundo en dos grupos. Unos recibirán el sello protectivo de Dios, Apocalipsis 7 y el versículo 1 al 8. Los otros recibirán la marca de protección de la bestia, que se menciona en Apocalipsis 13 y el versículo 11 al versículo 18. Y ustedes dicen, pastor, ¿la marca de la bestia es una marca de protección? Sí, porque si usted tiene la marca de la bestia no lo van a matar. Es una marca de protección. Como pasó con Caín. Caín tiene una marca para que no lo mataran. Pero ¿qué prefieren ustedes? ¿Tener el sello de Dios y que Dios los proteja o que los proteja la bestia? Yo prefiero que me proteja a Dios. Así que va a haber dos marcas de protección. Dios dice, si tú tienes mi sello, yo te voy a proteger. Si vas a sufrir, te voy a proteger, no vas a morir. La bestia dice, yo te protejo también,
Y no vas a pasar hambre, vas a poder comprar y vender. Y además de eso, no te van a matar. Y la gente tendrá que decidir si tener la protección de su vida ahora o tener la protección de su vida eterna. Finalmente Dios retirará su rostro de los impíos y se cerrará la puerta de la gracia. Eso está en Apocalipsis 15 y el versículo 5 al 8. Y luego después vienen las primeras 4 plagas de Apocalipsis, que colman la ira de Babilonia contra el pueblo de Dios. Ahora, permítame decir algo sobre las primeras 4 plagas. Durante las primeras 4 plagas, la existencia del pueblo de Dios estará en peligro. Son plagas que cuando caen, los impíos por cada plaga se van a enfurecer más en contra del pueblo de Dios. Van a decir, estos son los que están causando estas plagas. Y cuando llega el momento de la 4ª plaga, que es cuando el sol quema toda la vegetación de la tierra y los hombres mueren del calor, los impíos van a decir, se acabó, hay que acabar con esta gente. Y en una noche van a ejecutar el decreto de muerte en contra del pueblo de Dios. Así que las primeras 4 plagas de Apocalipsis, yo les llamo plagas de peligro. Las últimas 3 plagas vamos a encontrar que son plagas de liberación. El pueblo de Dios durante las últimas 3 plagas ya no está en peligro. Están en peligro durante las primeras 4 plagas de Apocalipsis. Así que vamos a analizar en el libro de Apocalipsis las últimas 3 plagas. ¿Les quedó claro la secuencia de todos los eventos? Lo hicimos rápido. Ahí está la documentación en el sílabo. Los que están viendo estas presentaciones en DVD o en televisión, pues busquen el sílabo, consigan el sílabo, que tiene mucho más material que lo que podemos cubrir aquí en la clase. Así que ahora llegamos al momento de la 5ª plaga. La existencia del pueblo de Dios está en peligro. Las primeras 4 plagas han llenado la copa de la ira de los impíos contra el pueblo de Dios. Y entonces cae sobre la tierra, cuando están por ejecutar el decreto de muerte, cae sobre la tierra la 5ª plaga. Se encuentra en Apocalipsis 16 y el versículo 10 y 11. Dice allí, el 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Es el lugar desde el cual gobierna la bestia, ¿verdad? Desde el trono de la bestia. Y ahora, ¿qué pasa cuando la plaga cae sobre el trono de la bestia? Dice que su ¿qué? Cae sobre el trono, pero el resultado es que todo su reino se cubrió ¿de qué? De tinieblas. Y ahora fíjense qué interesante, dice, y se mordían de dolor sus lenguas. La oscuridad causa que los impíos ahora hagan ¿qué cosa? Se muerdan las lenguas de dolor. Y versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Así que los puntos claves son una oscuridad tenebrosa, global, que cae sobre el reino, que cae sobre el trono de la bestia. El reino se llena de oscuridad y los seguidores se llenan de llagas en sus bocas y de humo. Ahora, ¿cuáles son los detalles importantes de la 5ª plaga? La bestia, esto es muy importante, esto cae sobre la bestia. La bestia que se nombra en la 6ª plaga y en la 5ª plaga es la misma, Apocalipsis 13, 1 al 10. Es la misma bestia, o como se le llama, el cuerno pequeño de Daniel 7. Es el mismo poder que persiguió a los santos de Dios. Es el mismo poder que habló blasfemias contra Dios. Es el mismo poder que pensó que podía cambiar la ley de Dios. Es el mismo poder que en el pasado gobernó por 1260 años. Yo pregunto, ¿qué poder es ese que se describe como la bestia? Los que han estudiado las profecías saben que la bestia o el cuerno pequeño es un símbolo de Roma papal. Es decir, esta plaga va a caer sobre el papado, sobre el trono de la bestia. Ahora yo pregunto, ¿a dónde tiene este sistema su trono? Su trono es el lugar desde el cual gobierna.
¿Desde dónde gobierna este poder? Gobierna desde el Vaticano, que se encuentra en la antigua ciudad de Roma. Pero ¿cuál es su reino? Ahora sabemos que la plaga cae sobre la sede, sobre el trono de la bestia. Y sabemos que la bestia, su trono, reside allá en Roma, en el Vaticano. Pero la pregunta clave es, ¿cuál es su reino? Vamos a anotar varios versículos. Apocalipsis 13 y el versículo 3. Dice en Apocalipsis 13 y el versículo 3, hablando de esta misma bestia, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló todo Cuba, se maravilló que toda la tierra en pos de la bestia. ¿Sobre quiénes gobierna la bestia? Sobre toda la tierra, dice aquí. Su reino es ¿qué? Global. Las tinieblas entonces van a ser ¿qué? Globales, exactamente. Fíjense, Apocalipsis 13:7 también dice cuál es el reino de la bestia. Dice allí, hablando de la bestia, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre, gobierna desde su trono y tiene autoridad sobre quiénes. ¿Cuál es su reino? Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pregunta, ¿su reino es global? ¿La oscuridad es global? ¿Cómo no? Apocalipsis 17, 1 y 2. Aquí la bestia se presenta bajo el símbolo de una ramera. Es decir, la ramera y la bestia y el cuerno pequeño, el hombre de pecado, la abominación del norte. Todo eso son descripciones del mismo sistema. En Apocalipsis 17 se le presenta como la ramera, una iglesia apóstata, porque una mujer en la profecía representa una iglesia, una mujer ramera representa una iglesia apóstata. Y fíjense a dónde se sienta esta ramera. Se sienta significa que gobierna, ¿verdad que sí? Dice allí en el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre ¿qué? Sobre muchas aguas. Interesante. ¿Y qué son las aguas sobre las cuales se sienta la ramera para gobernar sobre ellas? El versículo 15 lo dice, Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Yo pregunto, la bestia gobierna desde un centro, desde su trono que queda en Roma, pero ¿cuál es su reino? Su reino es global. Y si las tinieblas caen sobre el reino de la bestia, significa que las tinieblas van a cubrir ¿qué? Todo la tierra, como señal de que la plaga ha caído sobre la sede desde donde gobierna la bestia. Ahora, notamos también que cuando las tinieblas caen sobre el reino de la bestia, los integrantes del reino se muerden sus lenguas de dolor. Y ahora vamos a leer un texto de donde viene esa idea de Apocalipsis, en Zacarías 14, a donde nos dice que no solamente se muerden las lenguas de dolor, sino que de repente entre ellos impera un pánico. Vamos a leer allí Zacarías 14, 12 y 13. Es un pánico que lleva a todos esos individuos a empezar a matarse los unos a los otros. Fíjense lo que dice Zacarías 14, 12 y 13. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén hoy? Recuerden el principio. Jerusalén hoy no es esa ciudad en el Medio Oriente. Jerusalén es donde vive el pueblo de Dios. ¿Y a dónde está el pueblo de Dios hoy? En todo el mundo. Jerusalén es mundial, porque es espiritual, no es la ciudad literal. Jesús le dijo a la samaritana, dijo, no, la gente no va a venir a adorar ni en este lugar ni en Jerusalén. Porque hoy en día Israel es a donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús. Jerusalén es la iglesia de Cristo en todo el mundo. Así que dice,
Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. De ahí es que viene el lenguaje de la quinta plaga. Pero no termina allí, porque sigue diciendo, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran ¿qué? Pánico, enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Antes iban a levantar su mano en contra del pueblo de Dios, en contra de Jerusalén. Pero ahora Dios manda un pánico y en vez de eso empiezan a matarse los unos a los otros. ¿Está quedando claro el panorama? Ahora, todo esto es vital. Aquellos sobre los cuales cae esta plaga están más allá del arrepentimiento. Porque el texto dice, no quisieron arrepentirse de pecados. Es decir, la puerta de la gracia para este tiempo. Ahora vamos a la sexta plaga. Después de la oscuridad, cuando se empiezan a morder las lenguas de dolor, dice que van a empezar a matarse los unos a los otros. Aquí es que llegamos a la sexta plaga, a donde se explica más ese punto. Ahora, en la sexta plaga hay dos puntos centrales que quiero recalcar. Número uno, las aguas del Éufrates se secan. Y número dos, el propósito del secamiento de las aguas del Éufrates es para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Y debo decirles que la palabra oriente no es una buena traducción, porque en el griego hay dos palabras, Anatolé, Helio, que significa que vienen de donde se levanta el sol. Ahora usted dice, bueno, ese es el oriente, pero me gusta ser más preciso de acuerdo a lo que dice la Escritura, porque vamos a ver que es importante cuando estudiemos el libro de Éxodo. Es decir, prepara el secamiento de las aguas, prepara el camino para los reyes que vienen del oriente. Vamos a leer Apocalipsis 16 y el versículo 12, donde se describe la plaga. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. Ahora yo pregunto, la ramera está sentada sobre muchas aguas, ¿verdad? ¿Y el nombre de ella cuál es? Babilonia. Entonces yo pregunto, las aguas sobre las cuales se sentaba Babilonia, ¿cómo se llamaban? ¿Qué río pasaba por Babilonia? El Éufrates. Yo pregunto, ¿puede ser esto el Éufrates literal? No puede ser el Éufrates literal. Y usted dice, ¿por qué no, pastor? Sencillamente porque dice que la ramera se sienta sobre muchas aguas. Las aguas son el Éufrates, pero dice que las aguas son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Las aguas son simbólicas. ¿Me están entendiendo el punto? Crucial. Ahora, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Es decir, la plaga aflige al río Éufrates, sobre el cual se sienta la ramera, que son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, y dice que el agua se seca. ¿Y con qué propósito se seca el agua? Para preparar, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, a los reyes que vienen de donde se levanta el sol. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué representa el gran río Éufrates? La respuesta es que el río no es literal y local. No es ese río que pasa por Irak, donde está Babilonia literal hoy. El río es simbólico y mundial. Ahora vamos a leer dos pasajes, Isaías 8, 7 y 8 e Isaías 17, 12 y 13. En Isaías 8, 7 y 8 se describe la invasión del rey Sennacherib a la tierra de Israel. Y quiero que noten que esa invasión se compara con la inundación de aguas. Dice en Isaías 8 y el versículo 7, Dios está hablando, he aquí que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. ¿Qué son las aguas impetuosas y muchas? Dice, esto es, ¿qué cosa? Al rey de Israel con todo su poder. ¿Qué representa las aguas de los ríos impetuosas y muchas? Representa al rey que está invadiendo con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos.
y pasará sobre todas sus riberas. ¿Ves? Está comparando la invasión con la inundación de un río. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Oye, cuando las aguas llegan hasta la garganta, está uno cerca de ahogarse. Y luego dice, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. La invasión de un ejército enemigo se compara con la inundación de aguas. Ahora vamos a notar Isaías 17, 12 y 13. ¿Qué representan las aguas según estos versículos? Dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como ¿qué cosa? Como estruendo del mar. Entonces los muchos pueblos hacen estruendo como ¿qué? Como el mar. Y luego dice, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. ¿Se están dando cuenta que las aguas representan qué cosa? Los pueblos, muchos pueblos, murmullo de naciones son representados por las aguas. Es decir, las aguas sobre las cuales se sienta Babilonia no son aguas literales. Son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es terminología simbólica. Ahora, ¿qué significará el secamiento del Éufrates, el secamiento de las aguas? ¿Y quiénes son los reyes que vienen del oriente? Necesitamos estudiar una historia del Antiguo Testamento como trasfondo para entender esto. En la página 100 de su sílabo tenemos, y esto es corto porque este es otro trasfondo y no tenemos tiempo de cubrir todo este trasfondo. Pero para poder contestar estas preguntas en cuanto a qué es el secamiento del Éufrates y quiénes son los reyes que vienen del oriente, necesitamos regresar a la liberación de Israel de Babilonia en los días de Ciro y Darío, reyes persas. Noten lo que dice en Jeremías, el capítulo, bueno, las fuentes son Jeremías 50 y 51, Isaías 41, y los historiadores griegos, Genofonte y Heródoto, que vivieron cerca de ese tiempo, describen qué fue lo que pasó para que cayera Babilonia la noche que Belsasar estaba celebrando su banquete. Recuerdan que estaban tomando vino en los vasos sagrados y vino la escritura sobre la pared. En todas estas fuentes se describe la caída de Babilonia. Ahora, vamos a notar los detalles. El río Éufrates, literal, era el mayor baluarte de la Babilonia antigua. Pero si alguien secaba las aguas del río, el río se convertiría en su mayor debilidad. Babilonia estaba practicando idolatría y falsa adoración y estaba bebiendo vino la noche de su caída. Todo esto es literal. Estaba tomando vino literal, estaba adorando ídolos literales, estaba practicando falsa adoración. Estaba la ciudad literal, sentada sobre el río Éufrates literal, ¿ve? Porque en el Antiguo Testamento todo es literal. Y luego vino Ciro con sus ejércitos, del norte y del oriente, de donde se levanta el sol. Ciro significa el sol, interesante. Vino del oriente y ¿qué hizo Ciro? Secó el río, desviándolo de su cauce a unos canales que se habían construido fuera de la ciudad. Ahora, cuando se secaron las aguas del Éufrates, lo que había sido la mayor fuente de seguridad para la ciudad, ahora llegó a ser su mayor debilidad, porque Ciro y sus ejércitos entraron por el cauce seco del río Éufrates y Babilonia cayó y el pueblo de Dios fue librado para que pudiera regresar a su patria, a la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que está en el trasfondo de esta sexta plaga, el secamiento del Éufrates para preparar el camino de los reyes del oriente para librar al pueblo de Dios. Ahora, este punto se amplía globalmente y simbólicamente en Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17, si notan el versículo 1, dice, vino en uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Es decir, viene a Juan
uno de los ángeles que tenía una de las 7 copas. Las 7 copas están en el capítulo anterior. Se mencionan en el Apocalipsis 16 todas las 7 plagas en su orden. Y ahora en el capítulo 17 regresa uno de los 7 ángeles para hablar con Juan. Y claro, inmediatamente uno se pregunta, ¿cuál de los 7 vino a hablar otra vez con Juan? ¿Será el que derramó la primera copa? ¿Será el que derramó la tercera? ¿Será el que derramó la 5ª plaga? ¿Será el que derramó la 7ª plaga? ¿Cuál de los 7 ángeles volvió para hablar con Juan? No cabe duda que era el 6º ángel, el ángel del río Éufrates. El ángel que derramó la plaga sobre el Éufrates, que causó que el Éufrates se secara. Vamos a hacernos algunas preguntas y luego buscamos las respuestas. ¿Cuál de los 7 ángeles le habló a Juan en Apocalipsis 17:1? Vamos a ver que fue el 6º ángel que derramó la 6ª copa en el capítulo anterior. Necesitamos preguntarnos, ¿qué representa una ramera en las profecías bíblicas? Simbólicamente, una ramera representa una iglesia que se ha prostituido, una iglesia que ha adulterado la verdad de Dios. ¿Qué significa el hecho que la ramera fornica con los reyes de la tierra? Significa que es una iglesia que se entremezcla con los sistemas políticos del mundo. Se entremezcla con los gobernantes civiles, mezcla la iglesia con el Estado. ¿Cuál es el nombre de la ramera? El nombre de la ramera, vamos a encontrar, es Babilonia la Grande. ¿Qué son las aguas sobre las cuales se sienta la ramera? ¿Y qué le harán los reyes con quienes fornicó a la ramera? Vamos a contestar las preguntas. Apocalipsis 17 y el versículo 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre ¿qué? Sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que sabemos que la ramera, un sistema religioso apóstata, se sienta sobre muchas aguas, es decir, gobierna sobre las muchas aguas y fornica con los reyes de la tierra. Tiene relaciones ilícitas con los poderes civiles de la tierra. El nombre de la ramera es Babilonia. Noten Apocalipsis 17, versículo 5. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora yo pregunto, ¿Babilonia es esa ciudad que queda allá en Irak o Babilonia aquí es un sistema mundial? Tiene que ser mundial. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque dice que la ramera está sentada sobre muchas aguas y las aguas son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es un río mundial. ¿Están entendiendo cómo se globaliza? Es un río mundial. Pero igual es Babilonia. ¿Qué clase de Babilonia? ¿Literal o espiritual? Es Babilonia espiritual que se sienta sobre un río espiritual que persigue al Israel espiritual. Porque no se puede decir que la ramera es espiritual, Babilonia es espiritual, el río es espiritual, pero Israel es literal. No se puede decir eso. Porque esto se globaliza y se espiritualiza en las profecías. Ahora, ¿qué son las aguas sobre las cuales se sienta? Ya mencionamos eso. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Yo pregunto, ¿algún día los reyes con los cuales fornicó y las muchedumbres que apoyaron a la ramera se le van a volcar en contra? Oh, sí. Noten Apocalipsis 17 y el versículo 16. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esa es una forma de decir que van a estar bien bravos con ella. Por un rato, la ramera y los reyes están gozando la vida. Están cometiendo fornicación y todo va bien. Pero llega un momento en que las aguas se le van a secar. Las muchedumbres le van a quitar su apoyo. Y los reyes de la tierra con los cuales fornicaba le van a quitar su apoyo. Y no solo se lo van a quitar, sino que se van a volcar en contra de ella. ¿Están entendiendo el panorama? Ahora, esa es la 6ª plaga, el secamiento del reino sobre el cual gobierna este sistema apóstata. Ahora vamos a la 7ª plaga.
En la séptima plaga ocurren cosas muy interesantes. Los puntos son, se oye la voz de Dios que dice, hecho es. La voz es seguida por un terremoto, truenos, relámpagos y gran precipitación de granizo. Y desaparecen islas y cordilleras. Son los puntos centrales. Vamos a leer los versículos para que ustedes puedan ver estos puntos. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Recuerden los detalles, vamos a volver a ellos. ¿Qué dice la voz? Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande, es decir, Babilonia, fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y escuchen, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Recuerden estos detalles. Cuando hablemos del espíritu de profecía vamos a volver a ellos. Sigue diciendo, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Les quedó claro el panorama de las últimas 3 plagas? Ahora vamos a nuestra segunda perspectiva. Tenemos nada más 6 minutos, pero vamos a aprovecharlos. Hay que aprovechar cada instante que están aquí, porque ustedes pagaron para estar aquí. Entonces no les quiero robar de la cuota tan grande que pagaron para estar aquí. Perspectiva número 2. El trasfondo de Éxodo 14 y 15. Queda claro que la caída de Babilonia en los días del rey Belsasar está en el trasfondo de la quinta, sexta y séptima plaga. Pero quiero sugerir que hay otra historia del Antiguo Testamento que también ilustra este periodo histórico, el éxodo de Israel de Egipto. Ese trasfondo hay que entenderlo también, no solo el trasfondo de cuando Ciro vino, secó el río y cayó Babilonia para que el pueblo de Dios pudiera volver otra vez a Jerusalén, a su patria. Hay otro trasfondo que es el éxodo de Israel de Egipto. Ahora necesitamos mirar algunos eventos preliminares al periodo que es paralelo a la plaga número 5, 6 y 7. Así que vamos a cubrir rápidamente esto porque yo sé que ustedes han leído esta historia. En primer lugar, Israel estaba en cruel servidumbre en Egipto, ¿correcto? Eran esclavos. ¿Eso va a pasar al final de la historia también? ¿Quién era el que tenía a Israel esclavo? En Ezequiel 29:3 se le llama Faraón, el gran dragón. ¿Quién tiene cautivos al final de la historia del pueblo de Dios? El gran dragón. Dios trajo un último fuerte clamor a la civilización egipcia. ¿Por medio de quién? De Moisés, su vocero. Y el mensaje de Moisés fue, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo. Es un llamado para el pueblo de Dios, ¿a qué? A salir de Egipto. Ese llamado se hace en Apocalipsis también. Salid de ella, pueblo mío. ¿Cómo no? Ahora, ustedes recuerdan que Moisés dijo, mire, yo no tengo palabra. En Éxodo 4 y el versículo 11 y 12, yo no sé hablar. Y bueno, ¿y qué tú crees? ¿Dios no te puede dar las palabras para hablar? Yo te voy a dar las palabras para hablar. Cuando se proclama el fuerte clamor, ¿quién va a darle las palabras al pueblo de Dios? Ustedes pueden leer ahí en Marcos 13 y en Lucas 21. Dice que cuando venga ese momento, no te preocupes por lo que vas a decir. Porque no vas a tener tú que hablar. El Espíritu Santo te dará las palabras para hablar en ese tiempo. Tremendo paralelo. Ahora, junto con el mensaje que dio Moisés, Moisés hizo poderosos milagros, ¿sí o no? Poderosos milagros. Pero yo pregunto, ¿Satanás también hizo falsos milagros? Oh, claro que hizo falsos milagros.
Las plagas que cayeron sobre Egipto tenían la intención de llevarlos al arrepentimiento, pero lo que hicieron fue ¿qué? Enfurecerlos cada vez más contra el pueblo de Dios, y llegaron a concebir que los culpables de las plagas eran ¿quiénes? Eran los que pertenecían al pueblo de Dios. Culparon al pueblo de Dios de estar causando la ruina nacional. Los egipcios veneraban al dios Sol. Se le conoce con diferentes nombres: Osiris, Re, Atón, varios diferentes nombres se le da al dios Sol, pero en todas las ilustraciones que encontramos en la civilización egipcia, ellos adoraban al dios Sol. Ahora, lo interesante es que el cautiverio de Israel se volvió más difícil cuando procuraron guardar el sábado. El Espíritu de Profecía nos dice que cuando Moisés entró y le dijo a Faraón, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que puedan celebrar una fiesta en el desierto. Esa fiesta, y era 3 días, esa fiesta en realidad Moisés estaba diciendo, deja ir al pueblo para que guarde el sábado. Lo voy a leer en un momento. ¿Y qué sucedió cuando el pueblo procuró guardar el sábado? Cuando se hizo el llamado para guardar el sábado, la servidumbre se convirtió en algo peor. Fíjense esta cita, Patriarcas y Profetas, página 263. En su servidumbre los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad y ahora se escuchen, y las exigencias de los comisarios de tributo habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación, y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. Por querer observar el sábado, la opresión llegó a ser peor. Yo pregunto, ¿hubo un sellamiento antes de que vino la destrucción? Las casas fueron selladas con un sello de protección. Y luego Moisés le dice a Faraón, no verás más mi rostro. Y Faraón dice, qué bueno que no voy a ver tu rostro. En la Biblia, retirar el rostro significa cerrarse la puerta de la oportunidad. Cuando Dios quita su rostro, se acaba la misericordia. Y luego entonces encontramos que la ira de Faraón alcanza su apogeo. Y entonces se van a realizar los eventos que son paralelos a la 5ª, 6ª y 7ª plaga. Los eventos preliminares son iguales y los eventos que siguen son iguales también.